Nada, como siempre, dar las gracias al Ateneo por permitirnos hacer estas tertulias o estas entrevistas. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros, los que os habéis acercado hoy al Ateneo. Da gusto ver el Ateneo así después de estos años de pandemia. Y muchísimas gracias a Eva por venir, claro, porque está muy ocupada, está casi siempre fuera, viajando mucho. De hecho, en la mayoría de las entrevistas, las 3 que llevamos hasta ahora, normalmente lo que hacemos es preparar la tertulia, hacemos pues una base sobre un concepto clave sobre el que vamos a hablar y en este caso no hemos podido hacerlo porque Eva pues, ha estado fuera hasta Navidad, ha estado fuera de España además, en Estados Unidos y no hemos podido coincidir y no hemos podido hablar y preparar la entrevista. De hecho, ha llegado hace prácticamente media hora, o sea que solo tengo palabras de agradecimiento por su disposición desde el primer momento a acudir a estas tertulias que, como sabéis, se llaman tipos de interés, que no tiene nada que ver con la economía y que tiene que ver exclusivamente con presentaros o presentar a Palencia, a la sociedad palentina, a personas que yo considero que son realmente personas de interés, personas que están aportando cosas a nuestra tierra, a nuestro país o en este caso hasta el planeta, ¿no? hasta España, hasta el mundo, ¿no? Y por eso tenemos hoy a Eva Villaver y ya os digo, muy agradecido y muy contento de tenerla aquí. Bueno, como casi todos supongo que la conocéis, Eva es doctora en astrofísica y lo primero que quería preguntarle es cómo una palentina se aficiona por la astrofísica o cómo llegas a estudiar o a centrar toda tu trayectoria estudiantil para acabar en este mundo de la astrofísica que para la mayoría de nosotros es algo como lejano, que lo hemos visto en la ciencia ficción, las personas que nos gusta la ciencia ficción, o en las películas, en las novelas y en cosas así. Bienvenida, Eva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por esta acogida. Es fantástico venir a casa y ver a tanta gente conocida y querida, ¿no? Y bueno, el llegar a... Yo creo que no es de extrañar que alguien que nazca en esta tierra acabe mirando las estrellas, porque tenemos uno de los cielos más privilegiados que hay en el planeta. Y lo digo con conocimiento de causa, o sea, viajo para mirar el cielo, o sea, para ver... Y he estado en los observatorios más importantes del mundo y la verdad que el cielo que se ve aquí en medio de Castilla una noche de verano no le quita al cielo de Hawái, por ejemplo. ¿Cómo he llegado a ser astrofísica? Bueno, mi vocación era de física. Yo desde que recuerdo quise ser física. Y luego a la hora de elegir la especialidad dentro de lo que es la carrera, en esa época teníamos que elegir especialidad y lo que había en Valladolid no me gustaba. Entonces empecé a interesarme a ver por otras opciones y no me gustaba la electrónica, básicamente. O sea, si yo hubiese tenido que acabar la carrera de electrónica probablemente no estaría aquí porque lo odiaba. ¿Dónde has estudiado? ¿En qué has estudiado fuera de Palencia? Estudié aquí en Palencia hasta el bachillerato, o sea, hasta sí, pero digo, COU, la universidad. El primer ciclo en la Universidad de Valladolid y luego me fui a hacer la especialidad a Tenerife, a la Universidad de La Laguna, que era el lugar donde había especialidad de astrofísica como tal. Porque además allí hay un observatorio sí. muy importante, ¿no? A nivel sí. mundial y supongo que allí haya mucha afición y mucha gente que se dedica, supongo, a todo esto, ¿no? Sí. Vale, después acabaste y ¿dónde fuiste? ¿Tenéis que hacer algún posgrado, alguna cosa así, o algún estudio especial? Sí, si te quieres dedicar a la investigación, sí, si te quieres dedicar a la investigación, haces un doctorado. Yo tuve la suerte de conseguir allí una beca de doctorado del Instituto de Astrofísica de Canarias y cuando terminé el doctorado me fui a trabajar a Estados Unidos.
Me fui con un postdoc de la NASA, estuve allí un tiempo como postdoc de la NASA y luego me contrató la Agencia Espacial Europea para trabajar en el Hubble, allí también, en el Instituto Científico del Hubble en Estados Unidos. ¿Qué es el Hubble? Cuéntanos un poco porque... Claro. Nos lo dices, lo hemos oído, pero... Sí. Trabajamos con instrumentos para observar el cielo, para observar las estrellas. La atmósfera terrestre es un problema, es algo que nos ayuda a respirar, obviamente. O sea, sin atmósfera no estaríamos aquí. Nos protege de pequeños impactos de meteoritos que están cayendo constantemente en la superficie del planeta. Pero si queremos mirar fuera, la atmósfera es como un día de niebla de invierno. O sea, no nos permite ver lejos. Nos impide ver las estrellas con nitidez. Por eso la mayor parte de los observatorios están en la parte alta de las montañas, porque hay menos atmósfera, por ejemplo. Esa es una de las razones. Y para evitar el problema radicalmente de la atmósfera, pues lo que hacemos es lanzar los telescopios fuera de la atmósfera, los lanzamos al espacio. Entonces, Hubble es uno de los telescopios que tenemos en el espacio para precisamente evitar el problema de tener esa niebla fina que rodea nuestro planeta, que nos permite vivir y respirar, pero que en astronomía nos dificulta radicalmente las observaciones. O sea, de hecho, hay ventanas de energía, de luz, a las que no tenemos acceso desde la Tierra precisamente por la atmósfera, porque absorbe toda la luz que nos llega de las estrellas en ese rango. ¿Y el Hubble sigue todavía en funcionamiento? Sí. ¿Y por dónde anda ahora? Pues está a unos 300 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Orbitando. Está aquí al lado. De hecho, es un telescopio diseñado para que pudiese ser reparado por astronautas. Entonces, ha habido varias misiones de astronautas que han ido al telescopio, han cambiado instrumentos y han vuelto a Tierra. O sea, está como la Estación Espacial Internacional. O sea, no es la misma órbita, obviamente, pero es una órbita cercana a la Tierra. No es lo mismo, no sé si han oído hablar del James Webb, es otro telescopio espacial que está ahí fuera, pero ese es radicalmente diferente, está a millones de kilómetros de la Tierra. O sea, ese lo hemos colocado mucho más lejos porque necesitábamos que estuviese en una zona muy fría del espacio, que no es el caso del Hubble. O sea, observa cosas muy diferentes. Porque las cosas que observa son cosas que han pasado normalmente hace muchos años, ¿no? ¿O es así? ¿O no sé? Sí, siempre que miramos fuera miramos el pasado y de hecho, o sea, tú y yo no estamos hablando a la vez, o sea, cuando yo te escucho ya te escucho en el pasado, ¿no? O sea, y si nos alejamos más, pues el efecto se hace más y más grande. Eso es lo que ocurre con la luz de las estrellas. Cuando la recibimos, cuando la medimos, cuando la detectamos en los telescopios, pues ya tiene mucho recorrido. Mucho, pero muchísimo. Pues depende de dónde miremos, pues millones de años o más. Porque ahora se está intentando, yo recuerdo las últimas cosas que he leído, estábamos hablando de que estábamos viendo cosas del principio del universo, o sea, tan antiguo. Llegamos a ver cosas tan antiguas. Sí, o sea, la idea es... Entender el universo requiere mirar atrás en el tiempo, requiere intentar ver cómo se producen los procesos, cómo se construyen las cosas, cómo se forman las primeras estrellas y cómo a partir de esas primeras estrellas se van formando la siguiente generación de estrellas. O sea, es como mirar, como si pudiésemos tener una historia de la Tierra y de la historia humana en nuestro planeta, pero con acceso a ver seres vivos que estaban en superficie hace millones de años, ¿no? O sea, es lo que hacemos con las estrellas y obteniendo la luz de muy lejos. Y a partir de ahí vemos cómo se van construyendo las cosas. Al principio no había nada, más que hidrógeno, helio y un poquito de litio. En la tabla periódica, esa tabla periódica que ahora vemos poblada de elementos químicos, pues al principio solo había esos dos y trazas de litio. Y han sido las estrellas las que han construido todo lo demás. O sea, desde esta mesa
a las uñas que tenemos, o sea, esa química se forja en el interior de las estrellas, o sea, que la próxima vez que miren comprarse unos pendientes, piensen que si son caros a lo mejor es porque ha tenido que explotar una supernova para hacerlo. O sea. Vamos a llegar a este punto. Tú estás especializada en la evolución o lo que queda de vida, yo creo que he leído, de las estrellas, ¿no? Uh-huh. El Sol, por ejemplo, supongo que es una de las que controlas o haces seguimiento, pero es que controlas, ¿no? ¿Y cuánto nos queda de Sol? 4 días. No, nos queda... El Sol está ahora mismo básicamente en la mitad de su vida. Está disfrutando de una madurez tranquila y pues está aproximadamente a la mitad de su vida. O sea, en el momento que agote el combustible nuclear, pues se precipitan una serie de cambios estructurales que se llevará de calle, pues, o sea, a veces me preguntan, ¿pero esto no te parece triste? Y digo, pues no, es lo que es, ¿no? O sea, no me parece triste que se caigan las hojas, porque, no sé, el otoño es lo que tiene, ¿no? Y pues la evolución del Sol traerá consigo una serie de cambios en el sistema solar, por ejemplo, se tragará Mercurio, Marte, la Tierra. O sea, que eso es lo que nos espera, pero bueno, nos quedan 4.500 millones de años. Me acuerdo dar esta charla en Estados Unidos a un grupo de niños latinos que trajeron ahí al Hubble, ¿no? Y me pidieron que si podía hablar de esto con ellos y tal. Y claro, yo no tenía experiencia dando charlas de divulgación a niños, ¿no? Y yo contaba un poco el futuro del Sol y veía la primera fila que cada vez estaban más acongojados y más acongojados, más acongojados, hasta que me di cuenta que, claro, que un niño no entiende el concepto de tiempo. O sea, cuando dices que va a pasar en 4.500 millones de años, para ellos es mañana, ¿no? Entonces empezaron a levantar la mano y mi papá se va a morir. Y yo, no. O sea, no, 4.500 millones de años son 4.500 millones de años. O sea, que son números grandes, pero... Nos da tiempo, entonces, nos da para tiempo. buscar una solución. Vale, Sí. Vale. Bueno, tú has estado en la NASA, ¿no? Nos contabas después de acabar el doctorado o el postdoctorado. Y cuéntanos un poco lo que es la NASA, porque claro, todos lo hemos visto en las películas americanas, que nos lo pintan así. Y cómo fue la experiencia allí, porque supongo que también para ti sería ciertamente impactante, me imagino, ¿no? Uh-huh. Para mí sería, no sé, o yo que soy economista, pues no sé, si hubiera lo hecho en alguna, yo qué sé, en alguna casa de análisis de estas en Goldman Sachs o alguna cosa así, o en el Banco Central Europeo, alguna cosa, sería como impactante, ¿no? Yo creo que la NASA es como el sitio más importante históricamente de la astrofísica, ¿no? De la astronomía. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues al principio llegas y te parece que todo el mundo es muy listo, porque tú al fin y al cabo vienes de Palencia, vienes... porque es así, o sea, que si Princeton, que si Boston, que si Harvard, y todo el mundo ahí como muy lleno de sí mismo, ¿no? Y muy seguro de sí mismo, y tú, no, si yo soy de Palencia. ¿Y dónde está eso? Y yo, pues por ahí, por el centro de España, ¿sabes? O sea, yo decía, coge una línea recta, ¿sabes dónde está Madrid? Sí, vale, pues coge una línea recta hacia la costa y ahí por ahí, ¿no? Pero, o sea, es cuando te das cuenta de un poco que tienen una imagen pública muy, o sea, se les educa de manera diferente, o sea, somos culturas diferentes, o sea, aquí en Europa, no ya digo España, sino en Europa, la ciencia se hace con más humildad y se hace todo con más humildad, o sea, los americanos lo vemos en las películas, o sea, tienen una manera de vender lo que hacen y de mostrarse al mundo que es muy segura de sí misma. Y está muy bien, ¿no? Está muy bien porque de verdad han conseguido hacer muchas cosas y muy grandes, ¿no? Pero eso no quita mérito a la vieja Europa, ¿no? A la capacidad que tenemos aquí también de construir cosas y de formar gente. Y luego te das cuenta pues que la formación que recibes en Europa, en España, no está tan alejada de la suya, ¿no? O sea, no es diferente.
sea, es igual de buena e igual de válida. Lo que pasa que nosotros, por ejemplo, estamos menos formados en hablar en público, en vender la moto, o vendernos a nosotros mismos, o vender lo que hacemos. Vender es una palabra que está un poco denigrada, ¿no? Sí. En poner en contexto las cosas que hacemos o las cosas que descubrimos. Pero luego también tiene cosas muy buenas, o sea, allí, antes de acabar de decir o de plantear una idea, ya están buscando la manera de ¡ah, qué buena idea! Vamos a intentarlo, vamos a llevarlo a cabo. Hay una actitud como muy positiva a la hora de hacer las cosas. Ah, pues no sé si funciona. No, solo es para la grabación. Ah, solo es para la grabación. Ah, pues tengo que proyectar la voz. Ah. Pues no sé que son capaces, o sea, que sí. ellos que tienen como mucho entusiasmo para, sí. para que hacer cosas. Son mucho más optimistas y mucho más hacedores de cosas. O sea, aquí, antes de acabar la frase, decir se puede o quiero hacer tal, ya te están diciendo que no. Si ni siquiera se acaba de plantear muchas veces, no, eso no se puede, eso no se ha hecho nunca. Eso... Y allí es una visión opuesta. Entonces hacen más cosas, no porque sean más capaces muchas veces, sino porque tienen más voluntad de hacerlas, ¿no? De construirlas. Y ahí sí que se nota la diferencia de mentalidades entre nuestro país y un poco más el norte, ¿no? Pero bueno, allí también habría gente de todo el mundo, me imagino, no sí. estaría solo con americanos. Sí. Donde hay asiáticos. Sí, ahí ¿Cómo está China? ¿Cómo está Japón? ¿Están muy avanzados en estos temas? O no, porque China yo creo que sí que tiene bastantes proyectos, ¿no? Sí, ahora mismo pues el espacio se ha vuelto a poner de moda como una manera de tomarse un pulso desde el punto de vista tecnológico en los diferentes países. Entonces pues está Estados Unidos junto con Europa siguen liderando un poco el tema de espacio, pero también está China, o sea, todas las grandes potencias que quieren tener un poquito su hueco en espacio, en tecnología, en innovación, en desarrollo, están apostando por el espacio y están poniendo fondos en el espacio. Porque claro, que fuimos a la Luna en los 60 y desde entonces parece que esto como que se ha parado un poco y ahora parece que vuelve otra vez desde hace unos años ya con los proyectos que hay para ir a Marte. Ahora otra vez hay un proyecto para ir a la Luna y más allá de los viajes espaciales estos de los ricos, más allá de eso parece que vuelve otra vez a haber deseo, ¿no? de volver al espacio. ¿Por qué crees que, más allá de la tecnología, por qué crees que se están lanzando los países de nuevo al espacio? ¿Qué buscan? O sea, al fin y al cabo, tú lo sabes mejor que yo, lo que mueve el mundo es la economía. O sea, si no hay money, no hay... no se mueve nada. Y ahora mismo el espacio es dinero. O sea, y eso es lo que está moviendo el espacio. O sea, los investigadores llevamos mucho tiempo queriendo poner más cosas ahí fuera, pero como no daba beneficios, pues dices, bueno, o sea, el universo, ¿a quién le importa, no? Entender nuestro lugar en el universo. En el momento en que empiezan a poner fondos es cuando se ve que hay un interés económico. Y es que cada euro invertido en espacio devuelve 3, 4, 5, 6 euros a lo que es una economía. Entonces, pues desde industria, desde generación de patentes, conocimiento, empleo, o sea, es algo que de verdad revierte en el bien público, ¿no? Y muchas veces desarrollos tecnológicos que se hacen para espacio al final acaban formando parte de nuestro día a día sin que ni siquiera a veces seamos conscientes, ¿no? O sea, el hecho de que prácticamente todos tengamos un teléfono móvil en el bolsillo es consecuencia de que en los años 60 se fue a la Luna. Y el hecho de que haya pañales de usar y tirar es consecuencia de que se fue a la Luna en los 60. O sea, no es una tontería, ¿no? Interesante.
Después estuviste has estado en la agencia europea, ¿cómo se llama la agencia? Agencia Espacial Europea. Agencia Espacial Europea, efectivamente. ¿Y ahí en qué has estado trabajando? Y ahí cuéntanos también un poco qué diferencia hay con la NASA. Pues cuando como estaba trabajando en el mismo instituto para la Agencia Espacial Europea, al fin y al cabo estaba integrada en la estructura de NASA. O sea, para mí la diferencia fundamental que me encontré trabajando con ellos fue que yo era una mujer joven, extranjera, y tenía muchísima responsabilidad, una responsabilidad que jamás me hubiesen dado en España como mujer joven. O sea, para mí esa es la diferencia más radical. O sea, allí miran si eres capaz de hacer el trabajo que te están asignando o no, y ya está, y les da igual quién seas. O sea, si eres chino, japonés, español o si tienes 3 piernas, o sea, les da lo mismo. O sea es más... es más ciego en ese sentido, ¿no? que un sistema español de ciencia, pues que mira mucho unas figuras de autoridad que están definidas pues por el género y por la barba muchas veces, ¿no? O sea, por la edad, quieres decir. Vale. Bueno, Eva es la persona que más sabe del mundo de algunas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Es así. Algo que la mayoría de nosotros no podremos nunca conseguir. Y bueno, cuéntanos qué son esas cosas de las que tú sabes más que nadie en todo este planeta. Pues... Tampoco, no seas muy técnica, porque si no, no nos vamos a enterar, quizá. A ver, mi especialidad es... Hay 2 partes de mi trabajo. Una es entender cómo las estrellas, cuando mueren, van perdiendo todo lo que es la envoltura. Las estrellas no son objetos cerrados, aislados, no son esferas que están aisladas, sino que están de algún modo evaporándose continuamente. Entonces hay un momento en sus vidas en el que empiezan a evaporarse de manera radical, hasta el punto que una estrella como el Sol se queda en la mitad, se queda en nada, como decimos, ¿no? Entonces, yo soy experta en estudiar cómo se produce ese proceso de evaporación, o sea, cómo ese material acaba en el medio interestelar para formar la siguiente generación de estrellas. Esa es una de las partes en las que estoy especializada. Y la otra es en el estudio del núcleo, lo que queda de la estrella, que es una enana blanca, en el estudio de ese tipo de estructuras, de ese tipo de estrellas, ¿no? de cómo evolucionan sus sistemas planetarios, cómo hay material que empieza a caer de los restos del sistema planetario, de lo que ha quedado de la evolución de la estrella, lo que no se ha tragado, cómo cae en superficie y cómo podemos medir esa química, esa evolución. Cuando desaparece, se convierte, me has dicho, en una... Enana blanca. Enana blanca. Y las enanas blancas ya no son capaces de tener un sistema planetario, no son capaces de mantener. Tienen sistemas planetarios y de hecho estamos empezando a encontrar, hemos encontrado 3, o sea, pero nos da mucha información acerca de procesos destructivos en este sistema. O sea, yo muchas veces hacía la broma, yo me dedico al lado oscuro, yo destruyo planetas, ¿no? Y un poco es verdad, ¿no? Porque lo que hago es estudiar cómo estas estrellas, pues por efectos de la gravedad, acaban literalmente desgajando esos planetas que están cerca y ese material acaba en la superficie de la estrella, pues porque están tan cerca que los destrozan, ¿no? que los hacen pedazos. Porque el tema de gravedad cambia... Sí, es gravedad. Es gravedad, ¿no? Sí. O sea, que el espacio es un poco como economía circular, es decir, que todo se reutiliza. Todo. Y nada es basura, es todo. Al final se acaba acoplando de una manera o de otra, creando otros nuevos universos y creando otros nuevos... Eso es. Nosotros somos material de desecho, o sea... Habla por ti, ¿eh? Sí,
Sí, sí, estamos hechos de material de estrellas reciclado. O sea, ha tenido que pasar cientos de generaciones de estrellas para que la química del universo, tal y como es ahora, en la superficie de nuestro planeta sea como es. O sea, que eso es así, o sea... Claro, claro. Todo ha venido aquí. Eso es. Reutilizado. Efectivamente, sí, somos reutilizados. Muy bien, ¿en qué proyecto estás ahora? Ahora estás aquí en España, en el CSIC y en... es una agencia que está conjunta entre el CSIC y la agencia... no sé cómo se llama. El INTA, sí. El INTA, trabajo para el Centro de Astrobiología y es un centro mixto del CSIC y del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y bueno, en investigación básicamente somos nuestros jefes, o sea, yo decido los proyectos en los que trabajo, busco financiación, etcétera. Entonces, a mí nadie me dice lo que tengo que estudiar o hacer, sino que lo elijo yo, ¿no? O sea, es mi motivación personal, lo que me gusta, lo que me produce curiosidad, lo que me motiva en ese momento. Entonces, pues ahora lo que me motiva es un cierto tipo de sistemas, de cómo... Nuestro sistema solar está rodeado por lo que llamamos la nube de Oort, que es un sistema de asteroides y cometas, que todos los cometas de largo periodo que se acercan al Sol vienen de esa estructura. Entonces ahora estoy estudiando cómo, en vez de estudiar cómo llegan hacia adentro, quiero estudiar cómo se pierden al espacio, ¿no? Qué tipo de material se está perdiendo, con qué velocidad y ese tipo de cosas. Eso es un poco en lo que estoy ahora metida, ¿no? Pero bueno, que estás estudiando los que se van, ¿hay riesgo real de que en algún momento alguno nos... Sí. Madre mía. A ver, no es un riesgo para ir mirando para arriba a ver cuándo va a caer, pero la probabilidad no es cero. O sea, eso es así. Lo que pasa que como hemos dicho al principio, el sistema solar, nuestro planeta, está en un entorno que ya tiene unos años. O sea, estamos en la edad madura del Sol y ahora todo es más tranquilo. Si hubiésemos estado en la superficie del planeta al principio, pues la probabilidad de que nos cayese algo gordo encima era mucho más alta, ¿no? De hecho, podemos ver la Luna, todos los impactos de todos los cráteres que hay son cráteres de impacto, y ha habido una época en el pasado del sistema solar en el que los planetas exteriores se movieron y desestabilizaron todo el sistema de asteroides, y creemos que eso produjo una lluvia constante de rocas en la superficie de nuestro planeta. También ese es el origen del agua en la Tierra, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? En todos estos procesos violentos. Ajá. O sea, que los sistemas se van como estabilizando hasta que, por lo que sea, desaparecen, que supongo que será por la estrella que los mantiene. ¿Todos los sistemas tienen una estrella que los mantenga o hay sistemas en los que no hay estrellas? Que hay solo, yo qué sé. Hay planetas errantes. O sea, de hecho, la etimología de planeta significa errante, porque era como los observaban en la antigüedad, ¿no? Veían unos puntos de luz que no seguían el patrón del resto de las estrellas en el cielo. Entonces estos se llamaban los errantes, que eran los planetas. Y hay planetas que, pues, precisamente por estos procesos de desestabilización, es como una mesa de billar. O sea, si le damos a los planetas, pensamos que son las bolas, algunos salen disparados. Y eso ocurre con bastante frecuencia, que creemos que sistemas se desestabilizan, planetas salen disparados o se forman aislados. O sea, hay planetas vagabundos por ahí errando en la inmensidad del espacio sin estrella. Sobre el tema de la investigación, porque esto de que vosotros podéis investigar lo que queréis, que os gusta, lo que os apetece, lo que queréis descubrir, es posible que no pase a lo mejor en otras ciencias o en otros sectores de la investigación, que a lo mejor quizá vayan más por cubrir necesidades de lo que sea. En el caso médico, necesidades de enfermedades que están saliendo, en el caso, yo que sé, con la industria o lo que sea, pues de desarrollar algún tipo de... O sea, que a lo mejor sois vosotros los únicos que vais un poco... No, yo creo que la investigación se mueve por la investigación se mueve por la curiosidad humana, es muy vocacional. Entonces,
Si tú personalmente no te gusta, o sea, tienes que tener una pasión para hacerlo, tienes que estar interesado en lo que estás haciendo para investigar, si no, no haces nada. Entonces, tú acabas al final en los proyectos que te motivan. O sea, cualquier investigador está trabajando en lo que le gusta y lo que le apasiona, porque si no se ha movido de campo, si no se ha ido a otro equipo, o sea, muchas veces es verdad que los contratos, la financiación sí que viene marcada por unas pautas, pero aparte de eso, o sea, yo ahora mismo en la situación en la que estoy profesionalmente, pues no tengo que investigar nada que no quiera hacer, ¿no? O sea, nada concreto, pero... Y ese es el caso de la investigación en muchos casos, o sea, tú te vas moviendo y acabas haciendo lo que te gusta, si no, no estás ahí, ¿no? Si no, porque tampoco es que paguen mucho, ¿no? O sea, si no tienes elección de qué es lo que haces y por qué lo haces y pasión por lo que buscas, te vas, ¿no? Y la investigación, por ejemplo, en Estados Unidos o fuera de Europa es distinta, es otra forma de actuar distinta. No, se trabaja igual, por vocación, sí, por deseo, por buscar, sí, los investigadores intentar descubrir o avanzar en alguna cosa, ¿no? Sí. Estáis mal pagados, dices, ¿no? Sí. Bueno, esto está bien, hay que saberlo porque habrá que hacer algo en algún momento, ¿no? Vosotros sois los que tenéis la llave. Con el tema de no vamos a entrar aquí en ese tipo de debate. Bueno, ahora yo creo que hay cada vez, yo creo que la pandemia ha ayudado bastante a mentalizar, yo creo que a toda la sociedad, de que es importante la investigación en ciencia, y yo creo que a mí me da la sensación de que es una exigencia hacia las administraciones públicas y que las administraciones públicas, quieran o no, van a tener que hacerlo. Otra cosa es que sea bien o no, pero yo creo que dinero obviamente se va a tener que poner, porque yo creo que es fundamental. Yo creo que conseguir avanzar en el desarrollo tecnológico dentro de tu país, yo creo que te aporta, tú lo decías, que todo lo que se ha hecho, los viajes a la Luna, toda la investigación al final tiene consecuencias positivas para la actividad económica, ¿no?, de tu país. Entonces, como al final, si la investigación va a tener consecuencias positivas, pues yo creo que es bueno que lo hagamos, ¿no? Y yo creo que ya es una necesidad, es de estas cosas que ya se implantan en la sociedad y que yo creo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, que yo creo que vendrán unos años... Yo creo que hay que ser conscientes también de que tenemos calidad de vida gracias a la ciencia. O sea, tenemos calefacción en las casas, podemos buscar en el teléfono a dónde vamos gracias a satélites que están puestos ahí fuera en órbita, podemos saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo o ser operados a corazón abierto, simplemente porque la ciencia ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien hasta ahora, ¿no? Entonces eso es importante recordarlo, ¿no? Y también pensar en qué modelo de país queremos, ¿no? O sea, que queremos un país donde nuestros jóvenes se tengan que ir a buscarse las oportunidades fuera porque aquí no hay trabajo, no hay oportunidades, o queremos un modelo de país donde traigamos a gente porque tengamos capacidad de absorber y dar buenos empleos en cosas punteras, ¿no? Sí, la tecnología, la investigación, al final normalmente son trabajos cualificados con un cierto nivel, y después lo hemos visto en las últimas crisis, que aquellos países o aquellos territorios que estaban más avanzados en investigación han afrontado mejor las crisis. O sea que también en los casos de crisis también nos viene bien todo esto. Volvemos al espacio otra vez. A ver, cuéntanos, ¿hay algún riesgo más aparte de los posibles meteoritos o asteroides que nos puedan caer? El tema del Sol. Tú además conoces bien las estrellas, porque se habla mucho de algunos sucesos que ocurren en el Sol que de repente pues tienen influencia. No sé, cuéntanos un poco qué consecuencias puede tener. Podemos un día, por ejemplo, quedarnos sin teléfono, por ejemplo, o sin comunicaciones. Sí, pero no voy a venir aquí de agorera, ¿no? No, pero bueno, es bueno saber. A todo lo que puede ir mal, ¿no? Es bueno saber. El Sol es una estrella que tiene una cierta actividad en superficie. Como he dicho, no es una esfera aislada, entonces tiene lo que llamamos eyecciones de masa coronal, o sea, simplemente tiene una superficie que en momentos dados el campo magnético se reconfigura y provoca que material, o sea, ya no es luz, sino que es material,
protones, salen disparados a alta velocidad. Y claro, si la Tierra está en órbita alrededor del Sol, si en ese momento que sale inyectada esa masa estamos en trayectoria, pues tiene implicaciones graves para los satélites, o sea, sobre todo para los satélites. O sea, nosotros en superficie estamos protegidos porque la Tierra tiene un campo magnético y esas partículas cargadas pues entran por el campo magnético, las auroras boreales. Las auroras boreales básicamente es ese material que está entrando por las líneas de campo, chocando en la parte alta de la atmósfera y provocando esas luces tan bonitas. Pues si no tuviésemos campo magnético, no habría auroras boreales y ese material directamente erosionaría la atmósfera y impactaría, o sea, sería más dañino para la vida en superficie. No lo es por eso. Pero los satélites, como están ahí fuera, sí que hay que protegerlos, ¿no? O sea, y si las erupciones, llamémoslas erupciones, son violentas, son grandes, pues realmente pueden destruir los satélites, o sea, pueden provocar un apagón. Lo que pasa que esto hay mucha gente que no lo sabe, hay satélites monitoreando continuamente el Sol, o sea, es como el tiempo solar, o sea, miden directamente el tiempo solar y ven exactamente qué es lo que está haciendo el Sol para que los satélites, si en caso de que la erupción se haya producido en la dirección, pues los dan la vuelta para que estén protegidos, por ejemplo. Otra cosa, la órbita de la Tierra, ahí hay un montón de satélites, mucha basura, ¿no? ¿Eso puede llegar a ocasionar algún problema? Porque todos. Porque a mí me parece mentira que hay algo que esté ahí girando, orbitando, sí, y que no se esté constantemente colisionando con satélites abandonados, con trozos. Sí, a ver, el espacio es muy grande, lo que pasa que sí que es verdad que los satélites que están colocados en órbitas bajas pues van perdiendo altura con el tiempo porque hay un proceso de fricción. Entonces van perdiendo altura y no hay una política que se haya aceptado por todos los países de decir, pues bueno, un satélite que ya no está en uso, vamos a agarrarlo y provocar o que se desintegre en la atmósfera o provocar una caída en el Océano Pacífico, por ejemplo. No hay una ley que obligue a las empresas privadas y públicas a hacer eso. Entonces lo que está ocurriendo es que eso se está llenando de material, de satélites que están en desuso y es un poco la ley de, bueno, pues si tú no lo haces, yo tampoco lo hago y al final no lo hace nadie y al final acabaremos todos pagando las consecuencias. Por ejemplo, ahora vemos como en la estación espacial ha tenido el módulo ruso, ha tenido un pequeño impacto pues probablemente haya sido un tornillo, pero que ha rajado una de las estructuras y eso ya pues está poniendo en peligro a la tripulación y hay que ir a por ellos. O sea, sí, hay que ir a buscarles. Sí. Tened en cuenta que en el espacio un pequeño tornillo, es que son literalmente, que no tiene por qué ser una pieza grande, es una pequeña partícula, lo que pasa que está a muy alta velocidad y un objeto a muy alta velocidad, pues el daño que hace es... Cuéntanos a qué velocidad. Pues miles de kilómetros por segundo. ¿Por segundo? Uh-huh. Por segundo. Algo que no somos capaces ni de imaginar. Uh-huh. Eso tiene mucha energía, entonces esos impactos son muy destructivos. Claro. Bueno, ¿cómo te sientes tú crees que has acertado en tu camino profesional? Ahora después ya de unos años de experiencia, ¿crees que estás bien, estás a gusto? ¿Esto es lo que te gusta hacer? ¿Lo que encuentras? ¿Crees que sí? Me gusta lo que hago, no creo, o sea, me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. Odio la burocracia y ahí tenéis la culpa también los políticos, o sea, nos tenéis asfixiados a burocracia los investigadores. O sea, ahora ha salido una ley de la ciencia que está intentando paliar un poco este problema, pero realmente, o sea, hay una burocratización que nos asfixia, o sea, que es que no nos deja literalmente hacer nuestro trabajo, o sea, no nos quejamos por quejarnos, o sea, es que
O sea, somos gente que queremos trabajar, queremos hacer lo que estamos especializados en hacer y al final acabamos haciendo papeles y papeles y papeles y papeles para que pasen, o sea, es como en la película, ¿no? O sea, el sello para otro sello, para otro sello, y al final nos lleva mucho tiempo que... Sí. Yo creo que es un problema de la administración española en general que tenemos que afrontar en algún momento, efectivamente. Sí. Vamos acabando ya, pero quería preguntarte porque, claro, yo no me imagino cómo es un congreso de científicos, porque los veo en alguna película y me imagino ahí todos frikis y así, ¿o no? Sí. Cuéntanos un poco cómo... Pues mira, ¿qué hacéis? Hace años me invitaron como un poco asesor a... Te lo voy a devolver un poco la pregunta, ¿no? Me invitaron como asesor, como científica, a un congreso, a una reunión de políticos, ¿no? O sea, era la preministerial de Iberoamericana, ¿no? Y claro, yo allí no conocía a nadie, ¿no? Y pues me esperaba que fuese pues como un congreso de científicos, ¿no? Donde cada uno va a lo suyo, tal. Son cafés incómodos, nadie sabe con quién hablar y normalmente es raro, ¿no? Y de repente estás ahí, el primer café, todo el mundo hablando con todo el mundo, todo era súper fácil, y se lo comenté a uno de los que están allí, digo, pues estoy flipando porque aquí todo el mundo es súper sociable, súper comunicativo, claro, y me dicen, claro, es que trabajan de eso, digo, claro, o sea, es muy diferente un político que un científico, ¿no? O sea, un científico no tiene por qué saber ser buen relaciones públicas o por qué ser sociable, ¿no? Pero un político lo necesita. Entonces, sí, eso yo creo que es... O sea que son duros los congresos científicos. ¿Duros? Bueno, no, porque sí. Si vais a lo que vais y sí. vais solamente al tema científico, pues claro. No sí, muchas veces comentamos que es absurdo que los hagan en lugares bonitos. ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, vamos a hacerlos con vistas a un aparcamiento, si es que nos da igual. O sea, estamos... Ya. Vale, muy bien. Bueno, pues Eva, muchísimas gracias. Acabamos aquí y nada, solicito un fuerte aplauso para ella que nos ha hecho pasar un rato. Bueno, y como hacemos con todos los invitados que tienen la dedicación y pierden un poco de su tiempo con nosotros, pues os damos un pequeño detalle para que tengáis un recuerdo de vuestro paso por aquí, por el Ateneo, ¿vale? Muchas gracias. Y espero a ver si soy capaz de abrirlo. El pelo. Gracias. Uy, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias.